Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Lau. Y bueno, a ver si nos despertamos un poco con este temón. Bueno, yo les voy a presentar un caso que tiene un final abierto. Les prometo que cuando tenga el resultado se los voy a hacer llegar. Hace ya antes de la pandemia veo un paciente de 61 años que consulta por una segunda opinión porque cree que está viendo peor. Él, como antecedentes, cuenta que tiene mala visión, pero ya desde hace mucho tiempo, aproximadamente desde el año 2005. Había mejorado en los últimos años y ahora cree que está viendo peor. Cada tanto dice tener algunas fotopsias, niega antecedentes familiares y niega cualquier otro antecedente personal de salud, diabetes, neoplasias, etc. En la valoración oftalmológica, el paciente veía relativamente bien, 20/30 con su ojo derecho, 20/25, ojo izquierdo con la mejor agudeza visual corregida. No tenía signos de inflamación en la biomicroscopía y las presiones eran normales. Y este es el fondo de ojo. Este es el fondo de ojos que le veo en la primera consulta. No sé si alguien quiere describirlo. Se ven lesiones en el epitelio pigmentario con un compromiso macular, que no me dijiste qué edad tenía el paciente, ¿o no? 61 años. Ok. Sí, 61. Evidentemente tiene una epiteliopatía que, bueno, habrá que determinar un poco de qué se trata. Podría llegar a ser un Stargardt con un compromiso un poco ya más extenso en la retina. Habrá que hacer estudios complementarios para poder determinar exactamente cuál es la patología de base, ¿no es cierto? Bien. Bueno, sí, efectivamente tiene lesiones profundas. Vemos acá, no sé si se ve mi cursor, de tipo blanco-amarillentas, que se ven a la altura más o menos de ¿se ve mi cursor? Sí, se ve tu cursor y vemos que además está el vítreo claro, se ve bien el nervio, se ve bien los vasos, ¿no? Como para... Las papilas son normales, de bordes Sí. netos. No vemos parece acá, haber nada inflamatorio. Exacto, no se ven la pigmentación también del epitelio pigmentario sano, entre comillas, es normal. No hay lesiones en Definitivamente saca necesita una ahorcado. BDRL este paciente, descartarle sífilis. Bueno, ahora vamos, ahí vamos. Ven, no sé si se llega a ver que hay cierta atrofia del EPR acá en estas zonas, acá más marcada y acá más marcada, que se ponen en evidencia más aún en las imágenes de la autofluorescencia, ¿no? Las lesiones estas viteliformes son bien hiperautofluorescentes, perdón, igual que acá. Todas las lesiones hiperautofluorescentes coinciden con las viteliformes y las marcadamente hipoautofluorescentes con las áreas de atrofia del EPR. Parece una viteliforme multifocal. Perdón, multifocal, exacto. ¿Cómo, Eduardo? Una viteliforme multifocal parece. Podría ser uno de los otros posibles diagnósticos, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien quiere describir el OCT, que es bastante lindo, me parece, ¿no? Para describir. Hay un montón de cosas para ver. Sí, una cosa que me parece destacar en el OCT es que ese desprendimiento que tiene del epitelio pigmentario tiene una rugosidad, que eso también habla un poquito de cronicidad.
simplemente eso. Después, si querés seguir describiendo vos la alteración que estás mostrando. Sí, sí, tal cual. Estas excrescencias, digamos, que vemos, ¿no? Habla un poco de la cronicidad del evento, que el paciente me refería que hacía como 15 años que él venía con este problema. Empezamos la interfase vitreoretiniana, no hay nada, particularmente nada más que se ve bien la hialoides todavía adherida, pero no parecería haber tracción que justifique la lesión viteliforme y el desprendimiento central. La retina, en el vítreo mismo se ve el vacío óptico, es decir, no pareciera haber inflamación vítrea, como tampoco se veía en la oftalmoscopía. La retina interna no muestra lesiones, y lo que sí es bien llamativo es este engrosamiento homogéneo, ¿verdad?, de la retina externa con este desprendimiento central, y que se ve este engrosamiento homogéneo de material, se ve en ambos ojos y bastante parecido. ¿Tenés Sí. o le pediste, no sé, una RFG a este paciente? Ahora les voy a contar, el paciente era alérgico a la fluoresceína, entonces no tengo ni... Es una buena razón para no pedírsela, sí. Sí, aparte me traía, ahora les voy a mostrar, me traía el papelito con la firma del alergólogo que decía que era alérgico a la fluoresceína. Así que bueno. Otro punto a señalar es la coroides, que tiene, bueno, dimensiones normales, no se la ve atrófica, no se la ve engrosada, y los grandes vasos coroideos tampoco están dilatados. Como estudios complementarios, él traía una carpeta con varios estudios, y entre ellos traía un resumen de historia clínica que decía que desde el año 2007, o sea, en el año 2007 él había consultado por visión borrosa bilateral, con una agudeza visual de 20/20, sin otros síntomas asociados, que era alérgico a fluoresceína, ponían el diagnóstico de maculopatía e indicaban antiangiogénicos. ¿Tenía familiares afectados? ¿Refería a eso? Si lo dijiste no te escuché. Él negaba antecedentes familiares. Cuando yo lo interrogué sobre antecedentes familiares, me dijo que no, que él no tenía nada. Es otra cosa que tenemos que preguntar en estos casos, ¿no? Siempre. Exactamente. Acorta un poco el camino cuando es positivo el dato. Exactamente. Cambia, digamos, la estrategia. Bueno, en ese momento él decide no hacerse las inyecciones, no le daban garantías, era un tratamiento que recién acababa de salir, me contaba, y efectivamente los antiangiogénicos se aprueban en el 2007. Entonces él decide no hacer nada y mejoró espontáneamente. Entonces, estos son los OCT que acompañaban los estudios que él traía, y yo acá puse la valoración del momento actual, y estos son del 2007, 2009, y fíjense que quizás ha aumentado un poquito el componente atrófico acá, que acá está bastante conservado, pero... El depósito, ¿no? El depósito también, pero en el ojo derecho vemos que el depósito ya estaba presente, en el 2007 también, y las características son muy parecidas, ¿verdad? Como una maculopatía bastante estable, como para tratarse de algo relacionado a la edad, aunque incluso en ese momento el paciente tenía 40 y pocos años, tenía menos de 50 años. No me parece a mí, dejé en esta foto bastante que se visualizara bien el vítreo, porque tampoco me parece a mí, si bien en esta hay mucho ruido óptico por la estrategia que teníamos en aquel momento, acá se ve bastante limpia la cavidad vítrea,
no parecería haber un componente inflamatorio muy importante. Y bueno, a ver si yo ya estoy con... Bueno, acá les presento un poco el resumen. Varón de 61 años, con una disminución leve de la agudeza visual y lesiones viteliformes y atróficas en el fondo de ojos de más o menos unos 15 años de evolución y relativamente estable. Y las lesiones de las características que vimos. No sé si alguno quiere empezar a hacer, ya dijeron, sífilis o alguna inflamatoria, infecciosa. También hablaron ¿es multifocal? No sé si alguien dijo eso. Eduardo, sí. No sé si quieren... ¿Alguna otra opción de diagnóstico diferencial que alguien quiera? Bueno, yo me planteé, con respecto a las cuestiones inflamatorias, la verdad es que no las valoré como posibles por el tiempo de evolución del paciente. No sé después si Lau, vos querés aportar un poco más en cuanto a sífilis. No, creo que lo que decía Emilio, cuando uno ve un paciente por primera vez, en este caso hacía mucho tiempo que tenía, pero si no sabemos siempre tenemos que descartar a las imitadoras, supongo que a eso se refería, ¿no? Bien. Porque además bueno, uno de los patrones está bien que la historia no es la que corresponde, pero yo más decía por la imagen esa de esos depósitos que están en el epitelio pigmentario, que podrían ser en retina también, y con ese color blanquecino, es como que es una de las presentaciones muy características de sífilis. No digo que claro, lo tenga por la historia, pero uno ve eso y claro, tiene que por lo menos descartarlo. claro. Sobre todo si uno, si acaba de empezar el cuadro, ¿no? Claro. Claro. Y hubiese sido bueno ahí tener la RFG, pero bueno. Bueno, yo me planteé estos diagnósticos posibles. Una corneopatía serosa central, una destrofinopatía, una maculopatía exudativa viteliforme, polimorfa aguda o un síndrome paraneoplásico. Esto, en realidad, más que nada, viendo las lesiones viteliformes, me planteé estos diagnósticos posibles. Dentro de la corneopatía serosa central, en realidad, la puse más que nada, no tanto porque me la haya planteado, sino porque esto de las lesiones viteliformes y los desprendimientos serosos crónicos con estos cambios crónicos que mencionaban al principio de la presentación, que a veces se ven en los pacientes, que van deambulando de un médico al otro porque nadie les da un diagnóstico y es nada más y nada menos que eso. Pero bueno, básicamente la asimetría, o mejor dicho, la simetría que tenía este paciente y la ausencia de cambios coroideos lo descarta, ¿no? No sé si alguien quiere aportar algo más con respecto a serosa central, si a alguien se le ocurrió, pero quería destacar más que nada ese punto de revisar bien el OCT, y con el OCT yo creo que ya podemos descartarla. Jimena, ¿nunca le hiciste un estudio eléctrico de retina, un electroretinograma? No le hice porque en ese momento el paciente no lo podía afrontar. Entonces fue una propuesta que él no la hicimos, no lo hizo. Y en caso de Acordate que nosotros tenemos una fundación, claro, y que ese tipo de estudios se podrían hacer a través de FUSAVI, ¿no es cierto? Sí, pero si el paciente tiene prepaga y esto lo podemos mandar igual, Tenés que explotar a Laura, y Laura bueno. sí, hay casos especiales. Las chicas de FUSAVI valoran, por ahí le pueden, no, en serio, a pacientes que pueden colaborar con una parte, las chicas hacen como una ficha social en la fundación, nadie se queda sin lo que necesita. El paciente que no puede colaborar con nada, no colabora con nada, y el que puede, sí, eso se ve. En este caso, en caso de pedir un estudio electrofisiológico, ¿qué estudio pedirían para este caso? Electroculograma. Bien.
Las dos cosas también serían, a mí me gustaría hacerle las dos están- cosas, sí. También incluso un multifocal para hacerle el seguimiento sería interesante. Solo estaría Pero, si pudiera la mácula con el multifocal, ¿no? sí, O sea, sí. Perdón, si hubiese que pedirle uno solo, es cierto, creo que iríamos por el electroculograma, ¿verdad? Así que no está mal lo que dijeron. Pero bueno, ya que pedimos todo. Bueno, el síndrome paraneoplásico también lo pongo como uno de los diagnósticos posibles también por el cuadro de lesiones viteliformes, aunque una vez más por la evolución que tenía este paciente, yo tampoco lo investigué. Remarcar esto de que los síndromes paraneoplásicos se pueden manifestar con desprendimientos serosos y también con estas lesiones viteliformes, y los que se manifiestan con lesiones viteliformes tienden a tener peor pronóstico, o sea, una sobrevida más corta. Entonces, la verdad que era muy poco probable que este paciente, sí, por el tiempo que hacía que llevaba. Pero es algo para investigar definitivamente cuando vemos un paciente con un inicio relativamente reciente. Bueno, el otro cuadro, el otro gran cuadro es el de las destrofinopatías. Las destrofinopatías son en realidad un espectro de enfermedades causadas por variantes patogénicas en el gen BEST1, y dentro de ellos está la distrofia macular de Best, la viteliforme del adulto, la vitreoretinopatía autosómica dominante. Estas tres primeras son de herencia autosómica dominante, y la dystrofinopatía autosómica recesiva, que como su nombre lo dice, es recesiva. O sea que en las primeras tres sería esperable que haya algún familiar afectado si el paciente no es adoptado, ¿no? Exactamente. La primera la podemos descartar, la tercera que yo señalé en color, la podríamos descartar porque tiene otros componentes asociados que este paciente no tenía, como se asocia a cámara anterior estrecha, microcórnea, nanoftalmos, no eran características que tuviera este paciente, y las lesiones son más bien periféricas y no tanto en la media periferia. No he visto nunca ningún paciente con esto, pero por lo menos así están escritos. No sé después, Marce, si vos tenés algo más para contarnos de esto. Con respecto a la distrofia macular de Best, es cierto que los pacientes nos deberían referir historia familiar, pero no siempre lo refieren, entonces también es algo que hay que tener en cuenta. Brevemente, se presentan un poco más temprano que lo que se presentaba el cuadro en este paciente. Las lesiones son bien parecidas. Yo acá pongo las de algunas publicaciones y las de mi paciente. Fíjense, la presentación suele ser única, pero también es frecuente la presentación de lesiones multifocales, y bien siguiendo la arcada, ¿verdad? Ahí en la altura en mácula, de compromiso macular y de arcada. Bilateral, bien simétrica, con buenas agudezas visuales, aunque también puede haber una alteración severa cuando hay compromiso, sobre todo por la complicación que es la membrana neovascular. Y como señalaban antes, hubiese sido interesante tener un electrooculograma, aunque también es cierto que tampoco es. Yo recuerdo antes, cuando estudiábamos en la carrera, era como electroculograma es un BEST sí o sí, y no siempre es así, ¿verdad, Lau? No sé si vos lo podés asegurar. A veces no tengo buena señal y quedó muda la última parte, no oí lo que me preguntaste. No siempre el electrooculograma va a estar, es indicativo nada más que de distrofia de Best.
como hay otras patologías que pueden cualquier darnos... patología que altere la función del epitelio pigmentario puede alterarlo si es extensa, ¿sí? La bestrofinopatía, digamos, por mutación en BES1 seguramente lo va a alterar, pero sí, no. Ariel Schlein, por ejemplo, tiene pacientes con serpiginosas o con burn shots, que a veces quiere hacer seguimiento por algún tratamiento específico, y es uno de los pocos chiflados que me pide un electroculograma fuera de lo que es un BES, pero es para estudiar función de epitelio pigmentario. Claro, claro. Bueno, yo por la historia negativa familiar no me orienté hacia que esto fuera una distrofia macular de BES. Otra de las posibilidades de lesiones vitiliformes es la distrofia del adulto. No tiene en este caso historia familiar y en este caso sí son bien maculares, no hay compromiso en media periferia, por eso tampoco me orienté hacia ese diagnóstico. Y la bestrofinopatía autosómica recesiva, que puede no haber historia de familiar, porque al ser recesiva los pacientes pueden desconocer si hay cosanguinidad o no, y bueno, pueden no manifestarse en los padres. Entonces este podría ser uno de los diagnósticos posibles, pero bueno, también, aunque suele presentarse más temprano, puede presentarse a la edad en que se presentó en este paciente. Las lesiones también son bilaterales, pero la diferencia es que habitualmente tienen una evolución más severa. El componente exudativo es mayor, suele haber, como muestro acá en este OCT, característicamente edema macular, que este paciente nunca tuvo edema. Y bueno, entonces esto también me hacía pensar que no me incliné tampoco por este paciente, por este diagnóstico. Finalmente, la maculopatía vitiliforme exudativa polimorfa aguda idiopática es una rara entidad descrita por Gass en el 88 en 2 pacientes que se presentaban, como este paciente, con disminución de agudeza visual en esta década de la vida y con múltiples lesiones amarillentas, vitiliformes, bilaterales y simétricas. En una revisión de 18 pacientes, más un metaanálisis que hacen estos autores en Ophthalmology en el 2018, mostraban, estos casos son como 30 y pico de pacientes en total, y ellos determinan en función de del análisis de todos los pacientes que hay 2 tipos de presentaciones, una más como exudativa, con desprendimientos localizados del neuroepitelio a lo largo de las arcadas, y otras desprendimientos con material viteliforme. Una vez más acá les pongo las fotografías del artículo y las fotos del paciente que estamos hablando. Y lo que es bastante llamativo, o por lo menos fue lo que a mí más me hizo pensar en este diagnóstico, fueron los hallazgos del OCT. Fíjense el engrosamiento de la retina externa con este material homogéneo, uniforme, acompañado de la lesión viteliforme y del desprendimiento seroso. Estos OCT, fíjense qué parecido, este es el del paciente del año 2009, cómo se parecen estas imágenes. Básicamente la historia negativa familiar a mí me hizo descartar la parte hereditaria, y la ausencia de la larga evolución me hizo descartar todas las otras patologías que estuvimos hablando. Entonces yo al cuadro lo interpreté como una maculopatía vitiliforme exudativa polimorfa aguda idiopática. Acá un poco lo que les decía es eso. Él traía un laboratorio bioquímico que no tenía nada para remarcar, no había serología, no había
solamente era un análisis de rutina. No investigué las neoplasias, por lo que les decía, no pudimos hacer la electrofisiología, menos el análisis genético en aquel momento, y el plan fue la observación. Yo lo seguí viendo, esto fue en el año 2019, cada 6 meses aproximadamente, y no había grandes cambios, hasta que un día, en una de las exploraciones, me dice, mi hermano ve mal también. Entonces ahí lo cito al hermano, no pude hacerle imágenes porque el hermano tampoco tiene ninguna cobertura médica, entonces, bueno, lo revisé y efectivamente el hermano tenía unas lesiones muy parecidas, aunque un componente atrófico mucho mayor, y en uno de los ojos tenía una membrana, en realidad ya tenía una cicatriz visiforme por una membrana neovascular. Y en ese intercambio, perdón, sí. Estamos con el tiempo, ¿sabes? El tiempo justo. Bueno, ya estoy cerrando. Darnos cuenta que el paciente iba medio salame. Tenía muy mala relación con su hermano, me lo cuenta un poco, y por eso como que no sé si mala relación, pero bueno, no tenían relación, y entonces ahí en ese intercambio el hermano menciona que su madre había fallecido y casi ya no podía leer. Entonces ahí un poco esto, cuando vos señalabas la importancia de interrogar sobre los antecedentes familiares, bueno, ahí cambió rotundamente el panorama, ¿no? Porque entonces ahora sí, yo estoy inclinada a pensar que es una distrofia macular de Best, aprovechando los kits de genotipados que ahora tenemos disponibles. Le ofrecí hacer el genotipado, así que bueno, ahora mismo estamos pendientes del resultado del genotipado pensando en una distrofia macular de Best multifocal. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. ¿Alguien quiere muy hacer bueno, algo? Jimena, muy lindo. Muy lindo. Bueno, espero que les haya gustado y les prometo traerles el resultado. Esperemos que nos dé algo. Bueno, dejo de compartir entonces, ¿sí? Sí, aparte sabemos que te tenés que ir. Mil gracias por presentarnos este caso, Jimena, en el Ateneo. Gracias a ustedes por la invitación. A veces deberíamos hacer como en Estados Unidos, de averiguar qué parentescos tienen y citarlos directamente, independientemente de que el paciente diga que no hay alteraciones en la familia, porque es bastante común eso de que nieguen alteraciones y después tardíamente aparezcan personas en la misma familia que tengan patología macular o patología visual. Así que es quizás en algunos casos deberíamos hacer eso, saltear al paciente, pedirle la información y citar a los otros hermanos, padres o lo que fuese. Sí, es un poco complicado en el contexto en el que nosotros vivimos, me parece, ¿no? Pero es cierto que hay que intentarlo, siempre hay que intentarlo, eso es cierto. Se te llena el consultorio de pobre, Jimena. Dime, por favor, ¿podés dejar de compartir la pantalla? Así va conectando mientras Marcela. ¿No? ¿Dejé de compartir ahí? Sí. Bien. A ver, Marce, si vos podés. Bueno, y ahora viene... Bueno, saludo a todos, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a vos. ¿Qué hacemos? ¿Por qué tenemos que dar cosas y por qué no? Si no tenemos un trial que nos apoye, un trabajo de investigación amplio y sostenido en el tiempo, ¿cómo hacemos con estos pacientes? Con estos pacientes... ¿Tiene tratamiento mi enfermedad? ¿Qué puedo hacer yo mientras? Bueno, justamente por eso le puse ayer que hacemos mientras tanto. Es el nombre que le puse a la presentación. Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Probablemente sea la parte por ahí un poco más aburrida, a ustedes les gusta más ver imágenes oftalmológicas, muy interesante el caso de Jimena. Simplemente por la experiencia genética, a ver, hay que pensar que si la enfermedad del paciente de Jimena es una enfermedad dominante, en las enfermedades dominantes es probable que alguno de los padres la tenga,
Y también es probable que haya una penetrancia incompleta. Penetrancia incompleta es que se tiene la variante correspondiente, pero tiene menor incidencia fenotípica, entonces hay menor sintomatología. Entonces a veces realmente hay que hacer un análisis importante de la familia para darse cuenta de que esto pasa. Pero bueno, hoy voy a salirme un poco del análisis genético para meterme en otro territorio. Voy a tratar de avanzar rápidamente, así podemos conversar. Está bajo amenaza. Sí, ya sé. O sea, siempre me pasa lo mismo. Pero bueno, lo que pasa es que tengo que juntar muchas cosas cuando me llaman para esto. Entonces, bien, estamos viendo unas imágenes fantásticas de Nicolás Cuenca, que es el profesor de biología celular de la Universidad de Alicante. Nicolás es un gran amigo y uno de los mejores biólogos celulares e inmunohistoquímicos del mundo. Estamos viendo unas imágenes de retina, de las capas de retina, que parece que las hubiera pintado con marcador, pero están hechas con anticuerpos. Y realmente con el objetivo de ver, en este caso, bueno, obviamente, OCTs normales y cortes de la retina normal. Lamentablemente, en los pacientes que nosotros vemos, la cosa no está así. Otra imagen que estamos viendo acá es la del epitelio pigmentario, de acuerdo a los trabajos de Strauss. El epitelio pigmentario tiene un montón de funciones. Bueno, yo no me voy a meter específicamente en lo que ustedes saben mejor que yo, pero lo que es importante pensar es que el epitelio pigmentario y los fotorreceptores están tan íntimamente relacionados anatómicamente y funcionalmente que es imposible verlos como si fueran unidades separadas. Esto es importante porque en las enfermedades genéticas no importa si lo que ocurre está ocurriendo en un fotorreceptor o está ocurriendo en el epitelio pigmentario, van a terminar estando, al estar tan íntimamente relacionadas, van a terminar incidiendo lo que pasa en una célula, va a terminar incidiendo en la otra. Es decir, porque terminan funcionalmente siendo un bloque. Entonces, pero vamos a tener problemas con la absorción de la luz, problemas con el transporte del epitelio, con la glía, con el ciclo visual, con la fagocitosis y con la secreción, porque son muchísimas las funciones que en realidad está cumpliendo el epitelio pigmentario. Obviamente, o sea, estos cuadros, por supuesto, ustedes los conocen mucho mejor que yo, pero lo más importante es entender que digamos, la evolución de la retina, la evolución de las células de la retina, así como la evolución de la visión a lo largo de toda la escala animal, va acompañando cómo, digamos, la selección natural va seleccionando características que van a ir relacionando las dos cosas. O sea, la visión es un proceso sumamente rápido, sumamente efectivo, con lo cual cualquier cambio lo altera negativamente. Y la anatomía seleccionada para que esa visión funcione está relacionada con eso y apunta a proteger determinadas cuestiones para que esa visión pueda preservarse en el tiempo, más allá de que obviamente en muchos casos en los que esto no pasa. Pero fundamentalmente uno de los mecanismos combinados de defensa para preservación de la retina es cómo están dispuestos los conos en esa retina, que no están dispuestos de la manera que están dispuestos porque sí, sino justamente porque ese ha sido el resultado de la evolución de la mejor opción posible para proteger esa retina. Entonces, de repente tenemos en la zona central de la retina una densidad de conos muchísimo más alta que la que podemos tener en el resto de la retina. Fíjense que en el resto calculamos 10.000 conos por milímetro cuadrado, mientras que inicialmente en la región macular y sobre todo en la fovea más de 150.000, pero por ejemplo no tenemos conos S en la región de la fovea. Entonces, y esto tiene que ver, o sea, justamente con las longitudes de onda que van a llegar específicamente a esa región. Entonces, volviendo a las fotos de Nicolás, que son fantásticas, tenemos un bastón a la izquierda, un cono a la derecha en las fotografías, y es algo que voy a remarcar, y específicamente porque me interesa por el tipo de patología, es que los segmentos externos de estos fotorreceptores, los discos de la membrana, del segmento externo en los bastones, son una pila de discos como si fuera una pila de panqueques, adentro de la membrana celular.
Sin embargo, en los conos es la misma membrana que entra y sale, o sea, el apilamiento de membrana existe igual, pero no hay una membrana externa y disquitos adentro, sino que es la misma membrana del cono que entra y sale, formando esas evaginaciones de manera tal que, o sea, anatómicamente son parecidos, las funciones que cumplen serían parecidas, pero nos vamos a tener distinta incidencia de distintas patologías cuando el problema esté en la membrana que entra y sale y además sea la membrana celular de la célula. Entonces, como la anatomía y la función están relacionadas, yo voy a pasar por algunos datos específicamente de algunas células de la retina, por ejemplo también de las células ganglionares, precisamente porque la anatomía también responde específicamente a la función que esa célula tiene que cumplir. Fíjense que la célula ganglionar, justamente, o sea, que forma el codo para formar el nervio óptico, va a tener toda una región, ¿sí? Que, cuando empieza a formar el nervio óptico, que hasta la placa cribosa es amielínica. Entonces, como esa región es muy larga y es amielínica, en ese codo que forman, para formar la salida hacia el nervio óptico, justamente la anatomía lo que nos va a producir en esa región es que al no tener la envoltura, es como si fuera un cable pelado, un cable sin el aislante, vamos a necesitar que para que el transporte, digamos, la polarización de la membrana no nos chisporrotee para cualquier lado, como en un cable que no tiene envoltura, vamos a necesitar un enorme aporte energético para que en esa región la cuestión funcione. Con lo cual, lo que está pasando en esa región amielínica de las células ganglionarias es relativamente parecido con lo que nos pasa en la elipsoide de los fotorreceptores, donde tenemos una gran acumulación, enorme acumulación de mitocondrias, que son las organelas celulares que van a producir la energía necesaria para que los procesos que necesitan esas neuronas se puedan producir. Esta imagen es simplemente para mostrarles lo complejo que es, o sea, el ciclo de los retinoides, obviamente que nos va a permitir reciclar y clarear las opsinas durante el ciclo visual, y el ciclo dentro de las mitocondrias, el OXPHOS, o sea, el ciclo de la fosforilación oxidativa, que nos va a permitir producir la energía necesaria para que estos procesos ocurran. ¿Por qué pongo esta fotografía que tiene tantos nombres, tantas cositas, tanto detalle? No, por supuesto no es para que los lean, sino simplemente para pensar que cada una de estas moléculas marcadas en un color diferente es una proteína diferente, producida por un gen diferente. ¿Sí? Lo mismo que pasa en el ciclo de los retinoides, lo mismo que pasa cuando tenemos que hacer la fototransducción. Es decir, que como cada una de estas es producida por un gen diferente, cuando nosotros analizamos la visión, estamos analizando una cantidad enorme de proteínas distintas relacionadas justamente con cada una con el gen que la produce, y que obviamente un cambio en ese gen nos va a estar produciendo una alteración que probablemente afecte cómo funciona la retina. Fíjense que cuando analizamos un panel genético como el que analizamos en la Universidad de Barcelona, estamos analizando prácticamente 395 genes más un montón de regiones intrónicas, y que obviamente el gráfico de la izquierda lo que nos muestra es el solapamiento de estos genes. Por eso es que es imposible terminar de dar una resolución en las enfermedades hereditarias de la retina, una resolución del caso, una resolución diagnóstica del caso, sin hacer un diagnóstico molecular adecuado, que por supuesto tiene que mostrarnos un gen que está relacionado con la clínica que tiene el paciente. Por lo tanto, es indisoluble hacer la clínica y la genética. Son dos partes de un rompecabezas que tienen que coincidir para poder dar un resultado adecuado. ¿Qué pasa cuando fallan esos genes? Bueno, o sea, justamente, como dijimos, un pequeño cambio produce una alteración muy importante, entonces pasamos de tener estas hermosas fotos a tener esto que tenemos acá, que es la foto de una retina con una retinosis pigmentaria donde las capas se han desorganizado completamente, y obviamente con la pérdida de visión que eso conlleva. Entonces, esas pequeñas diferencias en las enfermedades hereditarias de la retina, en particular, producen baja visión o ceguera en una proporción de 1 en 2000 en la población, con lo cual no son enfermedades, son poco frecuentes porque esa es la catalogación, o sea, la ley 26689 en Argentina dice que son una enfermedad poco frecuente porque el límite mínimo es 1 en 2000, pero 1 en 2000 es en conjunto, cada una, tomándola por genes diferentes, en
realidad son mucho menos frecuentes. Entonces, la combinación de estas nos da 1 en 2000, pero nos están produciendo baja visión y ceguera en pacientes entre 15 y 45 años, es decir, en plena etapa escolar y laboral, con el impacto que esto significa en el paciente, en la familia y socialmente a nivel económico y a nivel personal. O sea, justamente no es casual que un paciente con estas características le cueste hacerse este tipo de estudios, porque claramente le cuesta para empezar a ver y le cuesta conseguir trabajo. Con respecto al metabolismo de los receptores, de los fotorreceptores, tenemos que ese segmento externo, ¿sí?, que tiene los disquitos, ya sean apilados o los disquitos evaginados en un tipo de fotorreceptor o en el otro, justamente debe capturar los fotones para que se produzca la cascada de fototransducción. Para eso, justamente tiene los discos apilados. Piensen que en un fotorreceptor el 15% de la masa del fotorreceptor son membranas, cuando en otras células es menos del 1%, que tiene casi 60 picogramos de proteína empaquetados dentro del fotorreceptor, es una cantidad enorme, que renueva el 10% de ese segmento externo diariamente, y ese trabajo lo hace la célula pigmentaria, es decir, cada 10 días se está renovando el segmento externo completo, hay que sintetizar cada uno de esos discos de membrana de nuevo, con lo cual tenemos son células posmitóticas que no se dividen, pero que requieren una enorme, realmente enorme cantidad de energía, por eso tienen tantas mitocondrias, consumen muchísima energía, son sumamente vulnerables al estrés oxidativo, porque justamente donde más estrés oxidativo se produce es dentro de la mitocondria al producir el ATP, catabolizan glucosa o lactato, o sea, los dos tipos de insumos de combustible, y obviamente cuando hay una disrupción, lo que tenemos es una disminución en el ingreso de glucosa, justamente porque cuando se nos altera, se nos alteran las capas, o sea, nos está llegando menor cantidad de insumos consumibles. Obviamente tenemos que tener en cuenta que el consumo de oxígeno en el cerebro es más del 20% del total del organismo. La retina es una prolongación del cerebro, es parte, digamos, del cerebro por por su configuración, y obviamente el organismo tiene una altísima, tiene una altísima tasa metabólica, consume casi el 8% del total del consumido por el sistema nervioso central, y particularmente la región amielínica de las células ganglionares es la región más débil del sistema nervioso porque justamente no tiene envoltura. Ese alto consumo de oxígeno es especialmente indicativo de lo que vamos a hablar acá. Básicamente lo que tenemos acá es un esquema que lo que está mostrando es el metabolismo general en conos, pero lo que me importa señalar de este esquema, por supuesto, yo voy a mostrar varios de estos esquemas, pero la idea no es que los estén leyendo, sino simplemente mostrando que justamente este alto metabolismo que requiere tanta cantidad de energía, perdón, porque me fui, tanta cantidad de energía tiene las mitocondrias como centro de lo que está ocurriendo, y particularmente lo que tenemos que tener en cuenta que justamente ese alto metabolismo que ocurre dentro de la mitocondria produce una enorme cantidad de radicales libres, enorme. Las células de la retina tienen que vivir los años que vivimos nosotros, porque claramente son células posmitóticas, no se dividen, por lo tanto no se van a reemplazar. Célula que perdimos, célula que no está más. Entonces, lógicamente tiene una cantidad enorme de mecanismos que mantienen la homeostasis, específicamente homeostasis es el equilibrio químico de esa retina, justamente a través de una serie de enzimas que trabajan dentro y fuera de la célula, dentro y fuera, perdón, de la mitocondria, y que precisamente se ocupan específicamente de restablecer ese equilibrio y de ir reparando lo que se va lesionando por la altísima cantidad de radicales libres. Lo que pasa es que cuando tenemos enfermedades de retina con algún gen alterado, lo que estamos teniendo es una especie de carrera de postas donde alguno de los corredores anda rengo, que no puede transmitir justamente la posta al corredor siguiente a la velocidad necesaria, entonces se nos empiezan a acumular, a desbalancear
este equilibrio, y ese equilibrio hace que esa cantidad enorme, o sea, el ADN y las células tienen por lo menos 8 o 9 mecanismos descriptos ya a nivel celular, y algunos menos, pero también existentes mitocondriales, para restablecer ese metabolismo, la homeostasis de ese metabolismo. Pero cuando hay una falla de este tipo, esto nos corre el balance hacia algún lado que nos impide que esto se restablezca rápidamente. Entonces, obviamente, una de las formas cuando no se puede restablecer este equilibrio, una de las formas que tiene el sistema es utilizar la apoptosis, la muerte celular programada, para sacar de circulación la célula enferma o la célula muerta, pero acá no la reponemos, es decir, que la célula que perdimos, sencillamente la perdimos. Entonces, justamente los mecanismos de muerte celular, que son normales para sacar del medio una célula tumoral o para sacar del medio una célula que está enferma, acá cuando se están exacerbando, porque muchas células están presentando este tipo de problemas, lo que hacen es sacarnos un montón de fotorreceptores o un montón de células del epitelio pigmentario de circulación que no tenemos cómo reponer, y cuando no las tenemos, sencillamente cada vez vemos menos. Yo voy a hablar voy a mezclar la anatomía con la química bastantes veces, porque es la forma en que tenemos para analizar qué es lo que pasa con respecto a estos temas. Entonces, a nivel de la retina tenemos fundamentalmente dos mecanismos de protección frente a la luz. Es decir, obviamente el proceso visual es un proceso netamente oxidativo, vamos a tener una alta oxidación, estamos protegidos por esta oxidación si la retina está normal. Ahora, si la retina no está normal, estos mecanismos empiezan a fallar. Y aún con la retina normal, determinada sobreexposición también nos lesiona. Las fotos que tenemos a la derecha, que también son de Nicolás, esto es una retina, fíjense que la retina es transparente, pero tiene el punto amarillo en el medio, que claramente es la fovea y la mácula. Lo amarillo no está teñido, eso es específicamente el lugar donde se deposita, fíjense acá en corte, como se ve lo mismo, y demás, justamente donde se depositan los carotenoides que consumimos en la dieta y que son la primera barrera de protección de la retina respecto de la longitud de onda corta. Esa es una de las formas de protección. La otra es que justamente los conos S sensibles a la luz azul, que es la de onda corta, no están en la zona más delicada de la retina, que es la fovea, que es donde precisamente se va a producir la fovea y la región macular, que es donde vamos a tener, que es la región de la retina que se va a ocupar de tener la visión de mayor detalle. Es decir, que justamente los conos que podrían ser más sensibles a una radiación específicamente no están en el centro específico. Entonces, tenemos por un lado un mecanismo de protección que es la distribución no homogénea y totalmente adrede de los fotorreceptores, no en el sentido lamarckiano, es decir, no se corrieron de ese lugar, sino que adaptativamente fue seleccionada la posición no en ese lugar, porque era la zona donde más llegaba la longitud de onda corta, y por otra parte tenemos pigmentos amarillos naturales que protegen específicamente de la luz azul a la retina. Este pigmento macular está compuesto principalmente por tres tipos de carotenoides, la luteína, la zeaxantina y la mesozeaxantina, justamente que son prácticamente el 36, el 18 y el 18% de los carotenoides contenidos en la red. ¿Qué pasa con la luz? La luz puede producir distintos tipos de daños. Yo voy a pasar esto rápidamente, después si quieren la presentación les queda, por supuesto ahora les queda para que tengan un poco más de información, pero podemos tener daño fotomecánico, que es cuando una irradiación de golpe es muy intensa en un lugar, produce un burbujeo en la retina y lesiona las células puntualmente en el lugar donde se hace impacto directamente. Tenemos daño fototérmico cuando justamente lo que se está produciendo por el nivel de energía es un cambio de más de 10 grados respecto de la retina, que justamente está produciendo una gran excitación en los electrones de las moléculas involucradas, y ese daño desde el lugar central donde se está produciendo irradia hacia los costados, tiene una mayor lesión en el punto central y se irradia hacia la periferia del punto de lesión. Y tenemos el daño fotoquímico, que justamente es el que se produce por la exposición específicamente a radiaciones particulares de longitudes de onda. Tiene que ver específicamente con que tenemos una cantidad de radicales libres de oxígeno que son sumamente reactivos y que se
activan específicamente cuando la luz de onda corta, cuando las longitudes de onda corta inciden particularmente en esos electrones y producen una mayor reactividad específicamente, generando una reactividad química, y ya vamos a ver cómo actúa esa reactividad. Entonces, la alteración de la homeostasis por radicales libres está claramente demostrado, un trabajo precioso del equipo del Instituto de la Visión de París, del equipo del doctor Sahel y Serge Picot, justamente que nos está mostrando particularmente cómo con longitudes, digamos, las longitudes de onda, dependiendo, digamos, la cantidad de daño mitocondrial por acumulación de A2E va a permitir, digamos, cuando tenemos una acumulación de A2E, que ya les voy a contar después qué es específicamente, pero que se acumula en la retina cuando tenemos este tipo de cuestiones, cuando tenemos una longitud, digamos, estamos en oscuridad, no altera, y sin embargo sí genera un montón de moléculas reactivas cuando está expuesto a la luz. Lo mismo pasa con respecto al oxígeno reactivo. Entonces, y específicamente esto no pasa con cualquier longitud de onda, pasa con longitudes de onda específicas. La importancia particular de este trabajo es haber podido demostrar justamente en qué banda de longitudes de onda está pasando, estamos teniendo este efecto tan lesivo para la retina. La banda es entre 415 y 455 nanómetros. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a pensar que la luz UV daña, y entonces estamos acostumbrados, inclusive en el mercado, a tener una serie de filtros que nos protegen contra luz UV. Pero los filtros para luz UV protegen hasta 400 nanómetros. Justamente la luz azul, que más dañina resulta para la retina porque produce este efecto específicamente de daño fotoquímico, supera los 400 nanómetros, por lo tanto tiene su pico entre 415 y 455, es decir, que no nos alcanza un filtro UV para proteger una retina específicamente del daño fotoquímico. Y estamos hablando... Perdón, Marce, que esto es súper importante para los que somos oftalmólogos. Esa es la razón de por qué damos ese tipo de filtros especiales, porque no siempre tenemos al alcance de eso y hay que remarcarlo. Exactamente, Dale, es decir, exactamente, Laura. Precisamente por eso puse este trabajo. Voy a mencionar varias cosas, pero el hecho de haber identificado la banda en que tenemos la mayor reactividad en la retina, y saber que precisamente en la misma condición, exactamente en esa condición, justamente cuando estamos expuestos a la luz, y además de todo, justamente tenemos una acumulación de A2E, ya voy a retomar esta molécula que sí se está acumulando en la retina, en una retina normal y mucho más en algunas retinas, específicamente de algunas enfermedades, hace que al mismo tiempo las enzimas que tienen que defenderse de esa alta reactividad disminuyen su transcripción, es decir, esos genes pueden trabajar mucho menos en esa condición lumínica. Es decir, que tenemos dos problemas. Que por un lado tenemos una radiación que produce un daño fotoquímico con un pico entre 415 y 455 nanómetros, y al mismo tiempo, en esa misma condición, tenemos menos defensa contra esa situación, con lo cual el combo es explosivo. ¿Sí? Es decir, tenemos una disminución de la homeostasis, porque tenemos menos defensa química y al mismo tiempo tenemos mayor posibilidad de daño. Entonces, justamente, o sea, este es un trabajo que se realizó acá en Argentina, que es acá en el CONICET, que justamente, precisamente probaron qué era lo que le pasaba a las mitocondrias cuando se les ponía una luz azul de LED en 445 nanómetros, y veían que a medida que tenían una mayor exposición, y estamos hablando de mitocondrias, células ARP19, normal, o sea, en cultivo celular, de células normales, es decir, que no provienen de un paciente con una enfermedad de retina, sino que corresponderían a células normales, y sin embargo, a medida que pasa, o sea, van acumulando, la cantidad de ROS que van acumulando, o sea, de radicales libres, aumenta con el tiempo de exposición a la luz azul. Es decir, que esto es importante, ¿por qué? Porque justamente esas mitocondrias, al ir acumulando esa cantidad de radicales libres, cada vez tienen un mayor desbalance interno químico. Y eso produce una alteración específica que, o sea, las mitocondrias tienen todo el tiempo que acomodar un balance entre fusión y fisión.
Y esto metabólicamente, o sea, lo podrán observar mejor en las neuropatías o en las atrofias ópticas, donde justamente el problema en esas regiones descubiertas que tienen las células ganglionares, justamente se alteran las mitocondrias en estas enfermedades porque hay mayor fisión que fusión. La fusión es buena para las células y la fisión no es tan buena para las células. Justamente lo que hace la luz azul es inclinar el equilibrio hacia la fisión, con lo cual se están destruyendo más mitocondrias, cada vez tenemos menos energía, cada vez nos protegemos menos de los procesos que tenemos que cumplir. Entonces, justamente tenemos justamente en las patologías de retina, las hereditarias de retina, ya sea las que van a afectar más a las ganglionares, o sea, más al nervio óptico, como las neuropatías o como las atrofias ópticas, el daño lo vamos a tener más en las ganglionares. Pero cuando tenemos en otras células, como por ejemplo en los fotorreceptores o en el epitelio pigmentario, el daño lo vamos a tener más específicamente en los fotorreceptores o en las células del epitelio pigmentario. Entonces, hay una serie de, o sea, ¿por qué se dan una serie de antioxidantes? ¿Vamos a poder resolver estas enfermedades con los antioxidantes? Decididamente no. Pero el problema es que este proceso es un proceso que es continuo en las células, ¿sí? Y son células que no se van a reponer. Y la provisión de determinados antioxidantes no va a curar estas patologías, pero va a ir compensando de a poco, un poco ese proceso. ¿Y por qué el título de esta charla es enfermedades y distrofias hereditarias de la retina? ¿Qué hacemos mientras tanto? Porque empezamos a tener diagnósticos precisos de estas patologías y empezamos a tener algunas terapias para estas patologías. Es decir, que tenemos dos obligaciones con respecto al paciente. Tratar de sostenerle la visión que tiene, porque cuanto más se la sostengamos, mejor es. Y por otra parte, porque a lo mejor es candidato a una terapia. Cuanto en mejor condiciones esté, más células haya conservado para llegar a una terapia, más posibilidades de terapia va a poder tener. ¿Los vamos a curar con antioxidantes? No, pero mejoramos su homeostasis. Entonces, los sistemas antioxidantes enzimáticos tienen que ver fundamentalmente con la provisión de cofactores de esas enzimas que están sosteniendo el equilibrio químico, la SOD, la catalasa, la peroxidasa, la glutatión peroxidasa, no importa, pero básicamente tenemos que proveer cofactores metálicos para que estas enzimas trabajen lo mejor posible a pesar de la incidencia de la luz y de la luz azul. Se está proveyendo selenio, zinc, cobre, manganeso para la SOD mitocondrial y las otras para la SOD citoplasmática. Con respecto a los antioxidantes no enzimáticos, vamos a hablar sobre todo de luteína, zeaxantina y mesoxantina, que son derivados específicos, que son pigmentos amarillos. Justamente lo que estamos proveyendo es mayor cantidad de, o sea, tengan en cuenta que esa mácula amarilla no produce el sistema animal, no produce este tipo de carotenoides, lo come, es decir, si no lo recibe en la dieta, la mácula no es amarilla. Se ha visto que en algunos pacientes hay igual, digamos, por ejemplo, los de la retinosis tienen igual cierto grado de concentración de pigmentos amarillos, pero por ejemplo, los pacientes con Stargardt, que particularmente son especialmente reactivos a la luz azul, esos pacientes tienen menor concentración de pigmento amarillo frente a la mácula, con lo cual claramente es importante suplementar este tipo de antioxidantes. Pero también es cierto que en el caso, de los pacientes con Stargardt en particular, no podemos suplementarle vitamina A, que también es un carotenoide, simplemente va a tomarlo de la dieta. Ya voy a retomar este tema. Marce, estamos cerquita del tiempo, ¿sabes? Simplemente los voy a nombrar. Tenemos antocianidina, azafrán, resveratrol, y DHA en particular, que lo necesitamos específicamente para esa reposición enorme de membranas que diariamente repone el 10% de las membranas de los fotones. En la enfermedad de Stargardt lo que vemos acá es justamente en una autofluorescencia, lo que estamos viendo son los manchones de lipofucsina. ¿Qué es la lipofucsina? Específicamente el producto de la rotura de las células del epitelio pigmentario, y esas células se rompieron, en particular, porque en la enfermedad de Stargardt tenemos mutaciones en el gen, en el 95% de los casos, en el gen ABCA4, cuyo trabajo es específicamente transportar entre los discos de la membrana al lumen, ¿sí? Un producto que se llama específicamente
que es All-Trans-Retinal, que es el producto de la vitamina A ya utilizada en el ciclo visual para que la célula pigmentaria lo recicle y se lo vuelva a mandar al fotorreceptor. El transportador es la proteína que produce BCA4. Cuando no funciona BCA4, es como ir de un depósito al otro con un camión que anda en primera o que no funciona. No transporto, por lo tanto acumulo, y es eso que yo estoy acumulando, lo que me está produciendo es que se dimerice, se me haga un dímero con 2 moléculas de ese All-Trans-Retinal, que es altamente tóxico, y ese dímero, cuando le incide la luz azul, específicamente se pone reactivo y produce el A2E que se acumula en las retinas, tanto normales como en las patológicas. Es decir, cuando uno ve el avance hacia degeneraciones maculares, lo que está viendo es una acumulación de A2E en el fondo de la retina, y cuando uno lo ve en un Stargardt, ve la acumulación mucho más tempranamente. ¿Sí? Es decir, eso que estoy viendo en la autofluorescencia es el producto de las células pigmentarias rotas, que en su mayor parte es una altísima concentración de A2E, que se produjo por una combinación entre que no pudimos reciclar el All-Trans-Retinal, que se dimerizó, y que la acción de la luz incidió sobre este producto. Por lo tanto, es el principal componente de la liposuccina y va a dañar, por un lado, a los conos, y por otro lado, a los bastones, finalmente también en las retinas. Voy a avanzar rápidamente solamente para decirles que es necesario utilizar los filtros. Fíjense que este es el espectro general, y este es el espectro donde se ha filtrado la luz azul, específicamente para evitar que en los pacientes, por supuesto, y a lo largo del tiempo, ustedes piensen que en este momento la exposición que tenemos a luz azul no es solamente a la luz que viene en la energía lumínica del sol, sino que estamos expuestos todo el tiempo a pantallas que están emitiendo a diodos que emiten luz azul. Los celulares emiten luz azul, las computadoras emiten luz azul, el televisor de LED emite luz azul, las luces de bajo consumo emiten luz azul, las dicroicas emiten luz azul. La exposición es muchísimo mayor ahora que la que teníamos 10 años atrás. Por lo tanto, inclusive los bloqueadores para luz azul que tienen los teléfonos, algunas computadoras y demás, justamente están evitando que esas compañías tengan juicio en 20 años, porque un montón de gente que no tenía previsto tener una degeneración macular a los 40 la tiene. Pero ni hablar de lo que esto ocurre cuando además de todo tenemos una retina especial. Por eso es fundamental el uso de los filtros. Y por supuesto de los antioxidantes para acompañar el proceso retinal y evitar específicamente que los daños se produzcan más tempranamente. Bueno. Muchísimas gracias, porque si no lo entendemos después de tu presentación, no lo entendemos más. Pero bueno, la verdad es que no tenemos al alcance bibliografía de las oftalmológicas para comprender mejor esto. Así que muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Es difícil compendiar todo esto en una sola charla y en poco tiempo, pero bueno, estoy a disposición si tienen alguna duda. Muchas gracias, Marcela. Sos una genia, Marce. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y espero que les sea útil. Filtros y suplementos, ese es el resumen. Mientras tanto, eso es lo que tenemos que hacer. Mientras tanto, sí. Muchísimas gracias y buena semana. Nos vemos el martes. Gracias, que esté muy bien. Gracias, Marta. Hasta luego.